Agenda y conversatorio. La tutela del derecho a la libertad de tránsito por la vía del habeas corpus y las particularidades de las sentencias número 1606-2018-PHC/TC y número 1072-2023-PHC/TC. Expone Omar Sar Suárez, coordinador de la Comisión de Inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional. Panelistas: Débora Franco García, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica San Pablo. César Alejandro del Carpio Ugarte, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Santa María. Cordial bienvenida a la presente agenda constitucional conversatorio que estamos desarrollando en la ciudad de Arequipa en forma presencial, aquí en las instalaciones del Tribunal Constitucional en la calle Misti, 102 Yanaguara, aquí en Arequipa, para poder conversar con todos los presentes el día de hoy y también con aquellos que nos están viendo a través de nuestras redes y en especial por el Facebook Live, respecto del desarrollo jurisprudencial del Tribunal Constitucional. Tenemos hoy la visita de un destacado constitucionalista y quien es no solo asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, sino también es coordinador de la Comisión de Inconstitucionalidad y de Procesos Competenciales. Nos referimos al doctor Omar Sar Suárez, y también nos acompañan el día de hoy dos destacados constitucionalistas y profesores de la ciudad de Derecho Constitucional, aquí en la ciudad de Arequipa. Nos referimos a la doctora Débora Franco García, quien es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Católica San Pablo, y del profesor César del Carpio Ugarte, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Santa María, a quienes solicito, por favor, les demos una cordial bienvenida con un voto de aplausos. Bien, el día de hoy vamos a dialogar sobre dos jurisprudencias bastante importantes que este colegiado ha tenido la oportunidad de resolver, y es por ello que la presente actividad tiene por título La tutela del derecho a la libertad de tránsito por la vía del habeas corpus. Y vamos a conversar respecto de dos jurisprudencias, como ya les habíamos adelantado. En ese sentido, la dinámica de la actividad del día de hoy va a ser en dos partes. Una primera parte va a exponer el doctor Omar Sar Suárez, y lo secundarán los distinguidos profesores. Hacemos un receso de unos segundos y pasamos al desarrollo de la segunda jurisprudencia. En este momento vamos a dar inicio con el análisis de la sentencia recaída en el expediente en proceso de habeas corpus, y nos referimos a la sentencia del expediente número 1606-2018-PHC/TC. Y es aquella sentencia que quizás todos en algún momento hemos escuchado por las noticias, referidas a este muro que separaba dos distritos en la ciudad de Lima, ¿no? Había un muro que divisionaba los distritos de Villa María del Triunfo y La Molina. Entonces, para los alcances respecto a la sentencia y los pormenores de la misma, vamos a dejar en uso de la palabra al doctor Omar Sar Suárez. Estamos. Ok, muchas gracias, muy buenas noches. Es para mí un gusto poder compartir algunas reflexiones con ustedes. En primer lugar, querría comenzar agradeciendo al Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, al doctor Elder Domínguez, que es su director, por esta ocasión de compartir algunas reflexiones con ustedes, al doctor Alex Ulloa, que es el coordinador
del Centro de Estudios, y además es un gusto compartir con los profesores con quienes nos encontramos en eventos académicos con ya asiduidad, diría. Así que un gusto estar con Débora, con César, un gusto compartir con ellos estas reflexiones, además de compartirlas con ustedes también. Veníamos a plantear hoy algunas reflexiones en torno a dos sentencias que consideramos significativas en relación con los procesos constitucionales y particularmente con el proceso de habeas corpus. A ver, el constituyente ha previsto un conjunto de procesos constitucionales y estos están pensados como mecanismos orientados a garantizar la supremacía normativa de la Constitución. Y si partimos de la idea de que la Constitución es una norma jurídica y de que es una norma jurídica directa e inmediatamente aplicable, entonces necesariamente tienen que existir mecanismos orientados a garantizar, a efectivizar esa supremacía. Entonces, además esta manifestación se refiere a, y el constituyente diseña, un conjunto de procesos de tutela, los primeros 4 que ponemos aquí, es decir, el proceso de habeas corpus, el proceso de amparo, el proceso de habeas data y el proceso de cumplimiento. Por otro lado, el constituyente también ha garantizado la supremacía normativa de la Constitución desde la perspectiva de los procesos orgánicos, de los procesos de control normativo. Entonces, y ha previsto 2 procesos, no 1, diferenciándolo según la jerarquía de la norma objeto de control, ¿no? Entonces, el proceso de inconstitucionalidad, que es de conocimiento en instancia originaria y única y exclusiva por parte del Tribunal Constitucional, y el proceso de acción popular, que es de conocimiento del Poder Judicial en doble instancia, pero también exclusiva, ya que es el único proceso que no llega constitucional, que no llega a conocimiento del Tribunal Constitucional por ningún mecanismo procesal. ¿Correcto? Y por último, también se encuentra garantizada la parte orgánica de la Constitución, ya que estableció un proceso competencial y adjudicándole al tribunal la competencia para resolver también aquellos procesos que se suscitan en torno a las disputas respecto del modo de ejercicio de las competencias. Habremos de trabajar en el primero de estos campos, en el de los procesos de tutela de derechos y específicamente en lo relacionado con el proceso de habeas corpus. En nuestro sistema, los procesos de tutela de derechos están previstos como procesos de trámite judicial, ¿correcto? De modo que son de conocimiento de los juzgados constitucionales. En Lima hay juzgados constitucionales y con revisión por salas constitucionales o civiles a falta de aquellas. Ahora bien, el constituyente, y este es un asunto constitucional, ha previsto un diseño que no deja de llamar la atención, que es rupturista, porque el recurso de agravio constitucional que lleva los asuntos de la instancia judicial a la del Tribunal Constitucional es un recurso que no está previsto para las dos partes, que está previsto solo para el demandante. Y esto desde la perspectiva del diseño constitucional no es una decisión del legislador. Le podemos hacer críticas al legislador respecto del diseño del código, pero no esa. No esa. El recurso de agravio constitucional diseñado en el artículo 24, al que después, respecto del cual luego haremos algunas breves referencias, pero digamos, este recurso ha sido diseñado por el constituyente como un mecanismo, ya que dice, el tribunal conoce de las resoluciones denegatorias. ¿Correcto? De las resoluciones denegatorias. Luego vamos a ver qué alcance le ha adjudicado el Pleno del Tribunal Constitucional a esta disposición. Entonces, un poco el diseño de los procesos constitucionales es este que estamos mostrando, ¿no? Es decir, tenemos a la izquierda el proceso de acción popular, que es el único que no llega por ninguna vía a conocimiento del tribunal. En el centro, los procesos de tutela de derechos que tienen trámite judicial en doble instancia y recurso de agravio constitucional que solo para el caso de las resoluciones denegatorias que lo conduce al Tribunal Constitucional. Y a la derecha, bueno, sí, a la derecha de la imagen, si la miran de frente, el proceso de inconstitucionalidad y el proceso competencial, que como decíamos son de conocimiento único y exclusivo del tribunal. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un poco el análisis judicial y el análisis que ha realizado el Tribunal Constitucional en relación con el primero de los casos a los que Alex hacía referencia, ¿no? Y ambos casos lo que tienen en común,
y estas apreciaciones iniciales resultan aplicables a ambos procesos, se refieren al derecho a la libertad de tránsito, ¿correcto? En principio, el derecho a la libertad de tránsito garantiza como contenido lo que podríamos llamar la posibilidad de desplazamiento, ¿verdad? El jus movendi et ambulandi, ¿correcto? El traslado, la posibilidad de transitar, de entrar, de salir, incluyendo el territorio nacional, ¿correcto? Es decir, de entrar y salir del territorio nacional. De hecho, el primer caso en el que la Corte Suprema de Justicia de la República ejerció el control difuso era justamente un proceso de habeas corpus, digo bien, y además un caso en el que se trataba de personas que habían sido expulsadas del Perú y a las que no se les permitía regresar, ¿verdad? Entonces, el legislador aprobó una ley que prohibía abrir procesos judiciales respecto de estos casos, y la Corte Suprema ejerció el control difuso y dijo, es contrario a la Constitución, una ley que prohíba que alguien demande su derecho, independientemente de que esa demanda vaya a ser estimada o no. Lo que no se puede es prohibir que presente su demanda. Y finalmente ejerció el control difuso, esto hacia 1920 en el caso de Luis Pardo. De modo que tenemos este antecedente de habeas corpus, de discusión sobre el ingreso al territorio planteado por la vía del habeas corpus, en un caso donde finalmente se acabó inaplicando, donde se acabó ejerciendo el control difuso respecto de la ley 4003, aquella ley antijuicios. Entonces, además, por otro lado, el derecho a la libertad de tránsito tiene una significación relevante en relación con la libertad personal, ¿no? Es decir, está muy claro que uno de los elementos centrales de la libertad personal es no solo no ser privado arbitrariamente de la libertad, no ser detenido arbitrariamente, sino además poder desplazarse a donde uno le dé la gana, ¿no? Es decir, pero claro, naturalmente, donde uno le dé la gana con unos límites que el derecho también observa, ¿no? Claro, sí. Vamos, justamente por eso lo que sigue es un poco el contenido del derecho y los límites del propio derecho, ¿no? Por eso estamos planteando aquí esto también, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha discutido en reiteradas ocasiones, ha puesto en reiteradas ocasiones en discusión este asunto de la libertad de tránsito, por ejemplo, en el tema de las rejas, ¿correcto? Este ha sido un tema que se ha discutido con frecuencia, no sé si tiene mucha incidencia en Arequipa, me imagino que alguna. En Lima tiene una incidencia relativamente importante. El tribunal se ha pronunciado en varias ocasiones sobre esto, en un conflicto parecido al que se va a suscitar en el primero de los casos, que es en relación, donde entra en juego el principio relacionado con la seguridad ciudadana. ¿Correcto? Entonces, lo que el tribunal dijo, bueno, en fin, obviamente el derecho a la libertad de tránsito puede estar sujeto a determinados límites, y en el caso de las rejas, lo que dijo es, no son inconstitucionales en abstracto, ¿sí? No son inconstitucionales en abstracto. El contenido del derecho claramente se refiere al uso de las vías públicas, claramente, ahí sí, en cualquier tipo de desplazamiento. Bueno, es decir, cualquier tipo de desplazamiento lícito, porque, por ejemplo, las vías tienen un sentido de circulación para los vehículos, de modo que circular en sentido contrario, aun cuando esté permitido transitar por esa vía, no puede ser en el sentido inverso al tráfico, si es que usted conduce un vehículo. ¿Correcto? Entonces, dentro de la ley, ¿está bien? Y el uso de vías, y lo que dice es, puede existir límites en el uso, incluso en el uso de las vías pueden existir límites, pero claro, las rejas tienen que tener 3 requisitos. Primero, no pueden ser un impedimento definitivo, es decir, no puede ser una reja cerrada con un candado, como si hubiera una pared. Segundo, tiene que tener licencia municipal, porque las municipalidades tienen que planifican el desarrollo de la ciudad, ¿se entiende? Es decir, ¿cómo se sale, si hay una reja que cierra el paso ahí, cómo se sale de ese lugar? ¿Cómo acceden los bomberos? ¿Cómo llega una ambulancia para rescatar a personas o para trasladar personas? En fin, hay que tener un plan urbano que tome en cuenta que si esa vía está cerrada por algún otro lado hay que poder llegar hasta allí, ¿no? Bomberos, ambulancias, entonces tiene que tener licencia municipal desde la perspectiva de la planificación urbana, ¿no? Y por otro lado no puede ser una vía principal, ¿no? Es decir, no le pongan una reja a la Panamericana, por favor, ¿no? Tiene que ser razonable el uso de estos mecanismos.
Entonces, un poco estos fueron los criterios que utilizó en casos previos, algunos establecidos como precedente. Por ejemplo, en Brain Delgado estableció un precedente relacionado con la aplicación de rejas y restricciones a la libertad de tránsito. Entonces, regresamos un segundito más, muchas gracias. Entonces, el derecho a la libertad de tránsito se refiere al uso de vías de uso público, por otro lado también de vías privadas, cuando exista servidumbre de paso. Aquí ya estamos en un ámbito distinto, pero incluso el Tribunal Constitucional hace aquí una consideración que creo que es bien importante, ya que dice: el desplazamiento no se limita a las vías preestablecidas, sino también a los espacios públicos en general. Y me parece que es un aspecto bien importante, porque, digamos, hasta aquí hemos discutido permanentemente en clave de desplazamiento por vías. Sin embargo, el tribunal lo que dice es: pero ¿y si es un área natural? No hay también, si siempre, claro, por supuesto puede haber restricciones en un área natural, zonas de conservación, aquí es una zona donde hay anidan determinado tipo de aves, entonces la perturbación de la visita de personas, entonces perfectamente establece una restricción, pero fuera de las restricciones que pudieran, y luego vamos a volver sobre esto, tienen que tener un fundamento legítimo. Me parece que es bien importante el avance que supone este caso concreto que estamos analizando, porque desarrolla esta idea de desplazamiento por los espacios públicos, que no son solo las vías, claramente no son solo las vías. Claro, esto va a abrir otras discusiones, naturalmente, ¿no? Es decir, por ejemplo, parques enrejados. Bueno, yo no estoy muy seguro a partir de esta lógica que desarrolla el tribunal, puede haber razones de seguridad, puede haber, en fin, habrá que ver las circunstancias de cada caso concreto. Naturalmente no estamos haciendo aquí una proyección de lo constitucional o lo inconstitucional en abstracto, ¿no? Pero advertimos sobre ideas que el tribunal ha plasmado. Y en cuanto a los límites, el tribunal, estos están en la propia Constitución, estos que señalamos aquí, ¿no? Por ejemplo, dice, razones de sanidad, ¿no? Es decir, perfectamente puedes limitar el desplazamiento. La pandemia nos ha dado múltiples ejemplos de esto, ¿no? Es decir, justamente limitamos el desplazamiento para que no se transmita la enfermedad. Ok, entonces ahí tienen una restricción muy clara del derecho a la libertad de tránsito en clave de razones sanitarias. Por otro lado, por mandato judicial, bueno, claro, por mandato judicial puede ser cualquier tipo de desplazamiento, siempre tiene que observar razones de proporcionalidad y en todo caso también procede el amparo o eventualmente el habeas corpus contra resoluciones judiciales. Eventualmente también en virtud de la ley de extranjería, decíamos, la libertad de tránsito incluye derechos relacionados con la posibilidad de entrar y salir, pero también hay unas condiciones para salir del territorio y también para ingresar al mismo, relacionado con la acreditación de identidad, etc. De modo que tenemos un derecho de alta importancia en relación con la libertad personal, susceptible de tutela por la vía del habeas corpus, y esto es importante porque la demanda de habeas corpus tiene que referirse de modo directo, dice el Código, al contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental. ¿Correcto? Y esta, la del 7.1, es una causal de improcedencia de la demanda que aplica tanto al amparo como al habeas corpus. No todas las que están en el inciso séptimo aplican al habeas corpus, ¿correcto? Todas aplican claramente al amparo, pero no todas aplican al habeas corpus, ¿no? Por ejemplo, la de la residualidad, esta idea de que el amparo solo procede cuando no existan vías ordinarias igualmente satisfactorias, la residualidad, digo bien. Correcto. Esta idea de amparo residual está pensado para el amparo, pero expresamente no aplica al proceso de habeas corpus. Entonces, la del 7.2 no aplica al habeas corpus. La demanda de habeas corpus no tiene plazo de prescripción, a diferencia de lo que sucede con la demanda de amparo. Entonces, el 7.7 tampoco aplica al proceso de habeas corpus. En buena cuenta, al proceso de habeas corpus aplican la relacionada con el contenido constitucionalmente protegido y también la relacionada con la litispendencia, por ejemplo. ¿Correcto? Entonces, tenemos así el diseño del derecho fundamental
de la garantía procesal orientada a su tutela. En el caso concreto, y ahora ya nos vamos acercando al caso de Nostroza Rodríguez, que es el que estamos viendo, el señor presenta su demanda por la vía del habeas corpus para la tutela del derecho a la libertad de tránsito, y lo que dice es, este muro que separa los distritos de La Molina y de Villa María del Triunfo tiene una finalidad claramente discriminatoria. Lo que persigue es separar a los de este lado, que tienen una situación económica distinta, de los del otro lado, que tienen una situación económica diferente. ¿Correcto? Lo que dice es, este muro, y además el tribunal tiene antecedentes con esto. Es decir, no es el primer caso de una valla que es establecida y tenemos razones para sospechar, no tenemos convicción, pero tenemos razones para sospechar que tienen un criterio social, que tienen un criterio de condición económica, que además, dicho sea de paso, es un criterio prohibido de diferenciación en el 2.2 de la Constitución. Correcto, para empezar por el principio, ¿ya? Entonces, el legislador recurre, la autoridad municipal recurre a una vía discutible en relación con el principio de igualdad. Y digo, el caso anterior no era con Villa María del Triunfo, era también con La Molina, pero no era con Villa María del Triunfo, sino era con Ate. Dio lugar a la escena del pollo, que se hizo muy famoso, el pollo y las vecinas. Bueno, muy bien, esto es exactamente, lo acabó resolviendo el Tribunal Constitucional, el caso del pollo y las vecinas. Si no, les invitamos a ver los programas humorísticos de la época. Bueno, muy bien. El demandado, la Municipalidad de La Molina, que es la autoridad que estableció el muro, ¿verdad? Y la pretensión del demandante se orienta a que se retire, a que se elimine, se ordene la demolición del muro de referencia. Un poco, esto es lo que se planteaba como discusión por la vía del habeas corpus. Claramente la demanda se refería al contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental. Me parece que no hay ninguna duda sobre esto. Aquí les presentamos un poco una fotografía del área, el tribunal, porque como ustedes saben, los jueces, en principio, salvo el caso del habeas corpus instructivo, en donde de lo que se trata es del esclarecimiento de la desaparición forzada y debe constituirse en el lugar de la detención, y también en el habeas corpus reparador, cuando se trata de la privación arbitraria de la libertad, donde el juez se constituye en el lugar de la detención y ordena allí mismo la actuación de determinada, por ejemplo, poner en libertad a la persona si es que está detenida arbitrariamente. En los demás casos, como por ejemplo en el de la libertad de tránsito, en los demás casos no es imperativo, pero suele suceder que los jueces se constituyen en el lugar para observar cómo es la realidad. Es decir, efectivamente hay un impedimento del tránsito, tiene sentido, o suele tenerlo, ver la naturaleza del impedimento, ¿no? Entonces, parte de las actividades que se hicieron antes de resolver este asunto, el tribunal pidió múltiples informes a las municipalidades, a la Municipalidad Metropolitana de Lima, y también tomaron imágenes fotográficas para tener un conocimiento de la zona concreta donde el episodio, o donde a la circunstancia a la que el demandante se refería, que era esta que presentamos aquí. Ahora bien, planteada la demanda en sede judicial y atendiendo a que la municipalidad demandada contesta a la demanda diciendo que básicamente lo que perseguía era una finalidad relacionada con la seguridad ciudadana, que lo que pretendía era disuadir o limitar la comisión de hechos, ¿no? Por otro lado, evitar invasiones, ya que lo que temía o lo que pretendía era impedir un poco que haya ocupación ilegal de terrenos, y en tercer lugar también hablaba de conservación del medio ambiente, ¿no? Un poco, sin mucha coherencia, dicho sea de paso, el tribunal lo advierte varias veces esto
a la hora de desarrollar los antecedentes del proceso, ¿no? Planteada así la controversia, el tribunal va a acabar declarando, el juzgado en primera instancia declara infundada la demanda, porque dice, finalmente existen algunos pasos a través de este muro. Existen 2 o 3, de los cuales transitable en realidad el tribunal constató solo 1, ¿verdad? Y además es una división de 4,5 kilómetros, no es una cosa que ocupe 100 metros, entonces bueno, que haya solo 1 puede ser, ¿no? Estamos hablando de un muro que tiene 4 kilómetros, más de 4 kilómetros de extensión. Pero vamos, el juzgado acaba diciendo, bueno, pero se puede traspasar, ¿correcto? No es un impedimento absoluto y lo deja en ese campo. Luego vamos a ver que el tribunal da un paso más que esta mera constatación. Básicamente, la sala, contra la resolución, decíamos, los procesos de tutela de derechos se ventilan en doble instancia. La sala confirmó la resolución anterior, invocando, en este caso, las razones que habían justificado usualmente las rejas, que era el tema de la seguridad ciudadana. Y lo que dice, bueno, estas son medidas orientadas a favorecer la seguridad ciudadana, y finalmente, esa es la que adoptó el legislador y la sala no encontró fundamento para revocar la sentencia de primera instancia, así que confirmó la sentencia que declaraba infundada la demanda. Como decíamos antes, contra la resolución desestimatoria de segundo grado procede el recurso de agravio constitucional, ¿correcto? Ahora bien, en su momento el tribunal habló de modalidades extraordinarias, desarrolló algunas modalidades extraordinarias del recurso de agravio constitucional, ¿correcto? Dijo, por ejemplo, que debía admitirse excepcionalmente contra sentencias estimatorias en procesos de habeas corpus que se relacionaran con personas condenadas por terrorismo, por lavado de activos o por tráfico ilícito de drogas, ¿correcto? Sin embargo, este pleno ha revisado ese criterio y ha dicho no hay ninguna razón en la Constitución que permita interpretar que allí donde dice denegatoria procede el recurso de agravio constitucional contra resoluciones estimatorias. Así que, en principio, la jurisprudencia actual es la de que el recurso de agravio constitucional solo procede contra resoluciones que declaren infundada o improcedente la demanda. Así que ese es el estado actual de la jurisprudencia en relación con la procedencia del recurso de agravio constitucional. Estamos para ir redondeando. Bien. Me interesa en estos 5 minutos, 5 y 5. Ya. Ya te hago chantaje emocional. Es que me interesa desarrollar. Solo nos falta qué decidió el Tribunal Constitucional, para la tranquilidad de todos. Solo nos falta esto, pero me interesa dar algunas pinceladas sobre cómo lo decidió. Porque el tribunal no solo analiza que... A ver, retrocede hasta la imagen, por favor. ¿Estás seguro que eso contribuye con la seguridad ciudadana de alguna manera? ¿Es en serio? ¿Alguien sensato puede creer que esta parecita con sus alambrecitos supone algún tipo de obstáculo que favorezca la seguridad ciudadana? ¿Es en serio? Parece bastante difícil de creer, ¿no? ¿Es en serio que con eso tú evitas invasiones? Parece difícil, ¿no? Me parece que son muy difíciles de sostener, me parece que el espíritu discriminatorio del tribunal da extensa cuenta de eso en la sentencia, aun cuando no ingresa específicamente en el contenido del principio de igualdad y de la diferenciación con razón relacionada con el origen social y la condición social, lo cierto es que claramente tiene un bastante evidente contenido discriminatorio y el tribunal así lo declara en la sentencia y la declara fundada por afectación del principio de igualdad, ¿correcto? Pero lo que me interesaba especialmente, decía, además de su sentido estimatorio, que creo que es relevante, creo que es significativo y creo que es importante de ser destacado, es el modo como lo hace, por cuanto dice, ok, la medida pretende satisfacer algunas finalidades que en principio
son constitucionalmente legítimas, ¿correcto? Pero claro, cualquier restricción de un derecho, no importa si es grave o leve, no importa cuál, cualquier restricción tiene que tener una finalidad legítima, ¿correcto? Tiene que tener una finalidad legítima. Entonces, y en principio, las alegadas por la municipalidad, seguridad ciudadana, proteger de invasiones, conservar el medio ambiente, finalmente, así abstractamente planteadas, claramente son finalidades legítimas para una medida. Perfectamente pueden respaldar una medida. El hecho de que perfectamente puedan respaldar una medida en abstracto, luego hay que hacerlo aterrizar en las circunstancias del caso concreto y ver cómo se concretan. Y claro, pero es evidente que esa pared de 4 kilómetros claramente restringe el derecho a la libertad de tránsito. Entonces tenemos aquí un conflicto entre dos principios y aquí el tribunal se hace cargo de la tesis de resolución de conflictos entre principios por la vía del test de proporcionalidad. Y entonces resuelve este asunto en clave de proporcionalidad. El test de proporcionalidad presupone un análisis escalonado. Lo primero que tú analizas es, ¿la medida adoptada por el legislador restringe algún principio? Bueno, evidentemente, este muro que ya hemos visto supone una restricción en el derecho a la libertad de tránsito. Muy bien, existiendo esto, entonces habrá que determinar si existe alguna finalidad que resulte constitucionalmente legítima. Si no la hubiere, entonces es una restricción sin sentido. Es inconstitucional, la arbitrariedad está constitucionalmente prohibida, no se puede hacer las cosas porque sí, porque a mí me da la gana, porque yo tengo autoridad y usted no. Claramente eso no es conforme con la Constitución. Entonces, tiene que existir alguna finalidad. Estas son las finalidades que la municipalidad expone. Entonces, si el demandado, en este caso una municipalidad, pero digamos, no quiero que quede la idea de que esto es solo con las municipalidades, ¿no? Es decir, la restricción de un derecho que tiene que tener un fundamento, luego tenemos que analizar si esa medida concreta adoptada por el legislador es idónea para la finalidad que persigue, ¿verdad? Es decir, sirve para la finalidad que persigue. Por ejemplo, en 7/2006, un proceso de inconstitucionalidad, se analizaba la restricción del horario de atención de las discotecas y de bares en la calle de las pizzas en Miraflores. Una zona comercial del distrito de Miraflores. Existía una alta cantidad de locales de esta naturaleza, producían ruidos y la municipalidad decide restringir el horario de atención. Planteada la demanda, en ese caso de inconstitucionalidad, la municipalidad contesta diciendo, bueno, pero es que lo que pasa es que estos locales no tienen medidas de defensa civil, son peligrosos. A ver, señor, un ratito. Si el local no tiene extintores, si el local no tiene vías suficientes para la evacuación, si se va a caer el techo, señor, no tiene que restringir el horario, lo tiene que cerrar. Porque además usted es el responsable de defensa civil, a ver si nos entendemos. El responsable de defensa civil no es un marciano, es la municipalidad. Entonces, no puede venir a decir que son peligrosos. Usted lo tiene que cerrar, no tiene que estar abierto. ¿Correcto? Entonces, lo que dice es, si usted lo que pretende con la medida de restringir el horario es favorecer la seguridad de los locales, claramente no lo va a lograr por esa vía. La medida no es idónea para eso. En cambio, en este caso, lo que dice, bueno, podría haber dicho perfectamente incluso que no era idónea, ¿no? Ya ven que esto, claramente, viéndolo nomás, me parece que incluso pudo sostenerse que no superaba su principio de necesidad. Pero acaba diciendo, bueno, en alguna medida podría decirse que es idónea. Su principio de idoneidad se refiere entonces a la relación entre la medida y la finalidad, ¿correcto? El tribunal acaba diciendo, bueno, finalmente asumámoslo, ¿ya? Ahora bien, el punto siguiente que analiza es si la medida es necesaria. En su principio de necesidad, a diferencia de la idoneidad, no es un control entre la medida y el fin, sino que es un control entre medidas alternas, es decir, es un control de medios. A ver si el medio adoptado por el legislador es necesario en el sentido de que no exista otro medio, ¿sí?, que permita realizar la misma finalidad en idéntica medida con un costo menor para la restricción del derecho fundamental del que se trata, ¿verdad? Y aquí el tribunal dice, bueno, pero es evidente que si lo que usted quiere garantizar es la seguridad, perfectamente puede adoptar otras medidas
que no son lesivas de la libertad de tránsito, como por ejemplo, iluminar la zona. Como por ejemplo, establecer puntos de seguridad, de control. Si es una zona donde hay delincuencia, ese problema no lo vamos a resolver poniendo una reja, como usted se imaginará. Tiene que adoptar usted medidas en coordinación con la Policía Nacional, que es la responsable de la seguridad ciudadana. Tiene que adoptar medidas relacionadas con la seguridad. Claramente poner una reja y encerrar a la gente no resuelve el problema de seguridad. Entonces, creo que con toda razón el tribunal acaba diciendo, bueno, esta medida, aun cuando fuera idónea, claramente no supera el subprincipio de necesidad. Y claro, como no supera el subprincipio de necesidad, entonces no hace falta recurrir a la ponderación en sentido estricto. Y concluye declarando entonces fundada la demanda, entiende que existe vulneración tanto del derecho a la libertad de tránsito como del derecho a la igualdad, y esto es bien importante, y ordena la demolición de la construcción que había erigido la municipalidad. ¿Correcto? Adicionalmente, tiene otros puntos resolutivos, pero los vamos a englobar en el análisis que hagamos en el segundo caso. Así que vamos a dejar aquí el análisis de este primer caso. Excelente participación de Omar, que ha descrito con bastante claridad y la simpleza de lo profundo, ¿cierto?, en relación a esta sentencia que ya resolvió el Tribunal Constitucional y que, como ya lo dijo en la parte final, declaró fundada la demanda. En este primer momento de participación vamos a cederle el uso de la palabra a la doctora Franco García, luego al doctor Del Carpio, y ya en la segunda parte invertimos los roles. Intervendrá el doctor Del Carpio y concluirá la doctora Franco. Estimada profesora, un gusto de tenerla aquí con nosotros. Por favor, para sus comentarios y apreciaciones. Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, quisiera agradecer al Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional por su gentil invitación a participar en este espacio académico en el cual podemos disertar sobre el derecho a la libertad. Agradecer la labor que hace el doctor Eldel Domínguez y el doctor Alex Ulloa. En verdad los felicito porque este espacio es para todos ustedes, ¿no? Para un espacio académico en defensa de los derechos fundamentales. Y de otro lado, felicitar al doctor Omar Sar por la excelente exposición, ha sido muy ilustrativa. Creo que hay poco que aportar después de todo lo que ha señalado. Trataré de incidir en algunos aspectos y hacer algunos comentarios. En primer lugar, el derecho a la libertad de tránsito o libertad de locomoción, atributo ius movendi et ambulandi, está regulada en nuestro texto constitucional a manera de principio, ¿no? El cual ha sido dotado de contenido a través de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional y también por la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sobre el cual los jueces tienen que hacer un control de convencionalidad. Este derecho, entonces, ha sido reconocido como un derecho inherente que tiene toda persona para poder desplazarse autodeterminativamente de acuerdo a sus necesidades y aspiraciones, ¿no? Y por ello es que es tan importante para que la persona pueda alcanzar sus objetivos, pueda alcanzar su libre desarrollo y es un requisito indispensable incluso para el ejercicio de otros derechos fundamentales como el trabajo, salud, educación, etcétera, ¿no? En consecuencia, bien lo ha señalado el doctor Sar, que este derecho cobertura la facultad que tiene una persona de entrar, circular, permanecer, salir del territorio nacional, pero no solamente se enfoca a esto, sino también el poder transitar por las vías públicas o vías privadas de uso público o espacios públicos, ¿no? Y en ese sentido, el Estado podría establecer en determinadas circunstancias especiales algunas delimitaciones o restricciones a través de su ius imperium, ¿no? Por lo tanto, estas limitaciones en primer momento se entenderían que son legítimas, constitucionales, porque en teoría tendrían que apuntar al beneficio de la sociedad. No obstante, estas limitaciones de ningún modo pueden resultar irrazonables o desproporcionadas, ¿no? Ya en el caso sobre el muro, que ha sido objeto de análisis en esta primera parte, ¿no?
queda claro que la controversia gira en torno a la vulneración al derecho a la libertad de tránsito. En este caso, a mí me parece muy importante un punto, y es sobre el tema de la amenaza, porque este muro supuestamente se construye, ¿no?, aparentemente porque existe una amenaza de invasión y que ello va a impedir, pues, la construcción de un parque ecológico, ¿no? En tal sentido, a mí me hubiera sido muy interesante que en la sentencia el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre las amenazas, ¿no? ¿Por qué? Porque bajo parámetros constitucionales una amenaza debe ser cierta, inminente y real, inminente en proceso de ejecución, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, esto nos hubiera permitido, ¿no?, previamente determinar la legitimidad o no de esta limitación a través de la construcción del muro o de cualquier otra medida alternativa que se hubiese podido establecer, ¿no? De tal manera que, digamos, no hubiese sido incluso necesario acudir al test de proporcionalidad si previamente ya el Tribunal Constitucional señalaba que no existía tal amenaza, ¿no? Entonces, si no hay amenaza, entonces no tiene razón de ser cualquier medida restrictiva. Y creo que eso hubiese sido útil incluso para analizar futuros casos que se podrían presentar a nivel del Tribunal Constitucional. Ahora bien, sobre lo mencionado respecto al test de ponderación, ¿no? El Tribunal Constitucional en este caso utilizó el test de ponderación para resolver el caso en concreto. Al respecto, este test de ponderación es una metodología bastante útil para determinar si la medida, en este caso restrictiva, es constitucional o no es constitucional. En este caso yo afirmaría que estamos frente a una situación de conflicto de intereses más que de un conflicto de derechos, ¿no? Y en este caso, a través del test de proporcionalidad, lo que tendría que hacer el TC es determinar o delimitar el contenido de cada uno de esos derechos, resolver sin afectar el contenido constitucionalmente protegido de cada uno de los derechos. Ahora bien, respecto al examen de idoneidad que realizó el Tribunal Constitucional, no bien lo ha señalado el doctor Omar, que en este caso el tribunal hace un análisis medio-fin, es decir, si a través de la medida limitativa, que en este caso sería la construcción del muro, se llega a proteger la finalidad, ¿no?, que en este caso la finalidad es la seguridad ciudadana. Al respecto, habría que determinar, ¿no?, o habría que señalar que el Tribunal Constitucional ha establecido una serie de limitaciones al derecho a la libertad de tránsito, incluso en la jurisprudencia las ha clasificado como limitaciones explícitas ordinarias y limitaciones explícitas extraordinarias, y dentro de las limitaciones ordinarias ha enfatizado que una de las limitaciones es la seguridad ciudadana, ¿no? Respecto al examen de necesidad, ¿no?, cabría señalar que lo que se tiene que hacer es analizar si es que, en efecto, existe una medida alternativa igual o más eficaz que la construcción del muro y menos lesiva, ¿no?, en este caso para los pobladores del distrito de Villa María del Triunfo. Y bueno, como bien lo ha dicho el doctor Saar, en efecto, el Tribunal Constitucional determinó que habían medidas alternativas y, por tanto, la medida de la construcción del muro no era necesaria y, por tanto, se declara fundada la demanda, ¿no? A mí lo que me llamó mucho la atención de esta sentencia es precisamente, más allá de que el TC haya ordenado la demolición del muro, es esta parte exhortativa, ¿no? Y esto es que exhortó, ¿no?, al Congreso de la República a aprobar leyes conducentes a combatir la usurpación y el tráfico de terrenos de manera integral. Entonces yo decía, acá podemos apreciar claramente un rasgo de la judicialización de la política, ¿no? Porque en concreto lo que le estaba indicando es, oye, tienes que elaborar una política, ¿no?, adecuada para precisamente combatir toda esta situación de tráfico de terrenos, ¿no? Y esto me parece que es una parte muy importante porque conjuga con el neoconstitucionalismo y con la omnipotencia judicial que juega los jueces constitucionales y el Tribunal Constitucional en esta época, ¿no? Bueno, para comentar eso.
Muchas gracias a la doctora Débora Franco por sus apreciaciones puntuales en relación a la sentencia ya desarrollada. Ahora es turno de escuchar al doctor César del Carpio, quien también nos hará algunos comentarios, sugerencias, preguntas, apreciaciones en relación a lo que estamos conversando. Doctor, bienvenido. Buenas noches. Agradecer en principio al Centro de Estudios Constitucionales, doctor Alex Ulloa, agradecer la participación que tiene el doctor Omar Sarr en su apretada agenda, doctora Franco, y con todos los asistentes. Este caso considero que resulta importante en torno a que nos permite comprender, conocer estas funciones que va a realizar el Tribunal Constitucional al momento de analizar este caso relevante, sobre todo, como dice la doctora Franco, en este contexto político, ¿no? La judicialización de la política. Estamos viendo que recientemente encontramos conflictos competenciales entre el Poder Ejecutivo, entre el Congreso, el Poder Judicial, y que de pronto ¿sí? son acentuadas estas diferencias, estas controversias por los candidatos políticos, que acentúan condiciones distintas, sociales, económicas, yo qué sé, y que el Tribunal Constitucional, en este caso concreto, ¿sí? analiza y considero, resuelve adecuadamente. En principio quiero analizar un poco cuáles son los argumentos que realiza cada una de las partes. La Municipalidad de La Molina argumenta, manifiesta que construye este muro con un objeto concreto: proteger la indemnidad del patrimonio municipal. Es casi su argumento central, ¿no? Proteger este espacio reservado para un parque zonal. Es más, luego el Tribunal Constitucional consulta a la Municipalidad Metropolitana de Lima y le consulta cuál es, ¿no es cierto?, cuál es esta zonificación. Pero como bien dice el doctor Omar, una barra de esa naturaleza no va a proteger de ninguna forma la indemnidad del patrimonio municipal. Pero bueno, el argumento válido que manifiesta el procurador de la Municipalidad de Villa María del Triunfo es la igualdad, el derecho a la igualdad, a la participación, a la no discriminación, situaciones que son en primera instancia denegadas hacia la Municipalidad de Villa María del Triunfo, se le da la razón en primera y en sala a la Municipalidad de La Molina. El Tribunal Constitucional, como bien desarrolla el profesor Sarr, va un paso más allá, hace un análisis más profundo, si es que de pronto se puede delimitar esta capacidad que tienen, y aquí quiero centrarme, si es que las municipalidades tienen la capacidad y deben autorizar este tipo de restricciones, y de pronto vamos a encontrar a la Ley Orgánica de Municipalidades que dispone, ¿sí? en consonancia con la Constitución, que dispone que sí, los gobiernos municipales son los llamados a poder regular el espacio público, el uso de suelos, la planificación urbana, zonificar estas áreas, ¿no? como áreas de reserva, áreas de patrimonio, y en concreto esta área, la de este muro, o donde se encuentra este muro, la reserva o la denomina, le da la zonificación de área de reserva de paisajista, ¿no? Una situación interesante que va en sintonía con el argumento que plantea La Molina. Pero bueno, y pasamos a un segundo estadio, constitucionalmente hablando también, el profesor Juan Carlos Morón nos habla de la reserva legal. Este límite en materia administrativa, sí que tienen que tener en cuenta los gobiernos locales para dictar medidas que en el ejercicio de sus funciones, constitucionalmente hablando, pueden realizar. La limitación de, en este caso concreto, la libertad de tránsito, ¿no? Como bien lo ha precisado el doctor Sarr, podemos, ¿no? de per se no se puede entender que las rejas o las limitaciones de seguridad resultan inconstitucionales, sino que hay que hacer un análisis más profundo, cuáles son sus fines, las condiciones, los horarios, las vías que uno va a poder cerrar, en sintonía, claro, está siempre con las disposiciones municipales que van a ser dictadas en esa materia. Pero bueno, entonces, en este caso, la libertad de tránsito se vería gravemente vulnerada, manifiesta la Procuraduría de Villa María del Triunfo, la ciudadanía, por la construcción de este muro. Y en el test de proporcionalidad que realiza el Tribunal Constitucional da algunos atisbos concretos, situaciones específicas. Por ejemplo, el primer peldaño de este test de proporcionalidad, la idoneidad, nos dice, hay una situación concreta entre la construcción de muros y de pronto la indemnidad del patrimonio público. Considero que no. Considero que el Estado ha generado medios y mecanismos que permiten el desalojo, ¿sí? únicamente con la participación de la Procuraduría en determinadas condiciones, cuando pueden haber este tipo de invasiones
que se promueva, ¿no? Tráfico de terrenos o alguna otra circunstancia. Entonces, sí, existen mecanismos subsidiarios que de pronto van a permitir repeler esta violación del patrimonio público, del patrimonio municipal. Pero bueno, ese no es el objetivo. En este momento concreto de idoneidad necesitamos verificar un nexo causal, ¿no? Una situación causal. Muros, indemnidad. Bueno, probablemente puede ser, pero pasamos al segundo estadio, que es el test de necesidad. Y aquí sí el tribunal hace una precisión importante. Si es que la construcción de muros va a permitirnos tener seguridad, indemnidad del patrimonio municipal, si, como lo mencionan en su momento, conservación residencial de algunas áreas, entonces viviríamos en un país lleno de muros con púas. Una situación que no es razonable, que no es susceptible de analizar, que no podemos permitir y que, como considero que el tribunal realiza en esta sentencia, nos permite ir un poco más allá, ¿no? Evitar construir, evitar legalizar algunas situaciones que lo que muchas veces pueden ser límites, barreras entre la población, ¿no? Barreras a la igualdad. Me considero que, en modo de conclusión también, que es oportuno precisar, sí, la municipalidad en el ejercicio de sus funciones puede regular, puede invertir, sí puede proteger áreas públicas, pero en consonancia de este principio fundamental de la Constitución, ¿no? La dignidad de la persona humana y su defensa son el fin supremo del Estado, no construir barreras o este tipo de muros. Sí, gracias. Se agradece al profesor del Carpio. Muy bien, claro que sí, bravo. Dos brillantes intervenciones de nuestros profesores de aquí de casa. A mí se me quedó tan solo una inquietud que quiero trasladarla aquí a Omar, y es que en lo personal he vivido algunas experiencias con este tema de la restricción a la libertad de tránsito versus la seguridad ciudadana, ¿no? Y me ha pasado curiosamente tanto en Lima como en la ciudad de Trujillo, y no sé si eso esté ocurriendo aquí en Arequipa. Que vemos, por ejemplo, Omar, y te traslado a modo de inquietud, a ver si te ha sucedido a ti y cuál es la acción que has tomado. Estamos entrando con el vehículo a un condominio y hay una reja. Bien, en algunos casos, el vigilante, tan solo con el juego de luces, te abre la reja y circulas libremente, ¿no? Estás haciendo uso de tu derecho. Pero en otras oportunidades ha sucedido que la reja nunca se abre, estando el vigilante ahí. Es más, el vigilante sale, te dice, sí señor, un momentito, identifíquese, por favor me muestra su DNI, y digo, mío, me siento como que hemos retrocedido unos 50 años, ¿no? Entonces, te exige el señor vigilante del condominio que te identifiques. No es ni siquiera autoridad policial, pero él lo hace. Entonces, mira tú si vamos a conversar con el señor vigilante acerca de que nuestro derecho está reconocido en la Constitución. ¿Y qué pasa si te olvidas el DNI? Es más, si te doy otra anécdota. En La Molina, por ejemplo, ves condominios enrejados, casi todos, y que sí, pues en horas de la mañana o en la tarde tienes el derecho de acceso, ¿cierto? Pero ya en las noches, como que de las 15 rejas que encierran el condominio o el barrio, tan solo hay una abierta. Y anda, tú comienzas a buscar cuál es la reja abierta. Y si los bomberos tienen una emergencia en una determinada zona y que tienen que circular hacia 10 cuadras más adelante para ver dónde está la reja abierta. ¿Qué hacemos, Omar? A ver, coménteme. A ver, dos cosas. Depende, la naturaleza y la legitimidad de la restricción depende del terreno. Es decir, el acceso se produce a un espacio privado, es decir, esa vía está construida dentro de un área, de un terreno, de una propiedad privada, entonces la restricción puede ser mayor que si es una vía pública en torno a la cual se ha edificado. No sé si se entiende la diferencia. ¿Es una vía privada o es una vía pública? Si es una vía privada, perfectamente puede tener, así como hay para acceder a determinadas entidades privadas, tienes que acreditar identidad, etc. ¿Qué hago yo cada vez que me preguntan cómo me llamo? José de San Martín. Esa es mi respuesta estándar. Les contesto que soy José de San Martín. ¿A quién viene a ver? A Simón Bolívar. Te juro por Dios. Así que eso es lo que yo hago. Pero vamos, y en cuanto a que cierren todo el perímetro, es que eso es un problema de vigilancia de la autoridad municipal. Te acabo de decir, no puede ser un impedimento permanente porque ahí se produce una explosión,
se produce un incendio, hay una persona que tiene un incidente médico que requiere atención médica, no puedes tener y digamos, quien es responsable de este asunto es la autoridad municipal, ¿no? Entonces, ahí uno, ¿qué hacer? Y la intensidad del control que resulta admisible depende de la naturaleza del terreno. Si tú estás accediendo a una propiedad privada por vías privadas o si estás accediendo a un área por medio de una vía pública. Son dos cosas distintas, ¿no? Luego me gustaría hacer algún breve comentario sobre lo que planteaba la doctora. Yo me permito discrepar, creo que claramente no es un problema de amenaza, porque digamos, existe una amenaza cuando no se ha concretado la vulneración, pero aquí el establecimiento del muro concreta la vulneración del derecho a la libertad de tránsito, entonces claramente creo que aquí no es un asunto de amenaza. Amenaza sería si yo le notifico a la asociación de vecinos que voy a construir el muro. ¿Se entiende? Entonces, eso sería una amenaza de vulneración del derecho a la libertad de tránsito. Pero digamos, el muro construido me parece que concreta la vulneración. Luego, no estoy seguro que suponga una manifestación de activismo la decisión del tribunal de aplicar el test de proporcionalidad. Al fin y al cabo, algún mecanismo hay que utilizar para resolver los conflictos entre principios. Claramente creo que aquí existía uno. Entonces, bueno, el test de proporcionalidad lo que ofrece es un criterio de razonamiento, ¿no? Y sobre las exhortaciones y la judicialización de la política, si les parece lo voy a tratar luego porque quería hacer algunas consideraciones sobre las sentencias exhortativas a propósito de que ambas lo son en la parte final, ¿correcto? Así que un poco esos es los comentarios que tenía sobre lo dicho. Muy bien. Se agradece al doctor al doctor Omar Sar Suárez por su participación. Doctora, ¿algún comentario respecto a la opinión que brindó, ya que la mencionó? Estamos en un diálogo totalmente democrático y abierto, un conversatorio. A ver. Sí, mire, lo que yo me refería era antes de la construcción del muro. O sea, si estábamos frente a una amenaza estamos a una amenaza de verdad de invasión, entonces, entre comillas, pudiese de algún modo tener algún tipo de legitimidad la construcción del muro, más allá de que se tendría que analizar. Pero si de arranque, digamos, se determinaba de que no existía una amenaza mínima, que, bueno, en el caso sí había, porque ya había un intento de, me parece, 10 invasiones, ¿no? Pero si se hubiese analizado que no existía ninguna amenaza y de por sí había un muro, entonces de frente era ordenar la demolición del muro sin necesidad de acudir a un test de proporcionalidad. A eso era a lo que yo me refería, ¿no? Muy bien, aclaradas las posiciones, vamos a continuar con la conversación. Respecto a un segundo caso, también muy importante que ha resuelto el Tribunal Constitucional, y es el relacionado a la sentencia número 1072-2023, que fue en un proceso de habeas corpus también, y que se hizo muy conocido a través de los medios de comunicación, y es el caso tan famoso del peaje de Puente Piedra, ¿cierto? Aquí se plantea una demanda, la Municipalidad de Puente Piedra planteó una demanda contra las empresas y la Municipalidad de Lima que administraban el peaje en la vía de la carretera y que no permitían el acceso incluso de los mismos vecinos de Puente Piedra a llegar a su propio domicilio. A ver, vamos a ver cómo nos va en este caso. Dejamos en uso la palabra a nuestro directo amigo, doctor Omar Sar Suárez. Gracias, Alex, muy amable. Bueno, entonces, lo ya dicho sobre los procesos de tutela de derechos, el habeas corpus, la libertad de tránsito, vale para este caso también. Entonces vamos a ir ahora directamente a las circunstancias de este caso. La demanda, como decía el doctor Ulloa, efectivamente la presenta la Municipalidad de Puente Piedra, pero también la presenta una demanda de similar tenor, un particular. Lo que resulta llamativo es que la Municipalidad de Puente Piedra no llega al Tribunal Constitucional. El caso de la Municipalidad de Puente Piedra no es el que llega al tribunal. ¿Por qué? Porque interpuso en sede judicial contra la resolución de segunda instancia un recurso de casación. La casación es el recurso del proceso civil.
¿no? Entonces, es muy importante la reflexión y la preparación y el estudio, porque el mal ejercicio del mal desarrollo de los procesos conduce a que materialmente no tenga pronunciamiento, ¿no? Un caso que era de la máxima importancia, creo yo. Entonces, aquí una advertencia sobre la necesidad de conocer el derecho procesal constitucional a la hora del litigio constitucional. Se presenta una demanda, el punto es el cobro de peajes, pero digamos, no hay duda sobre la legitimidad del establecimiento de contratos de concesión, ¿verdad? Es decir, cuando usted pacta con un particular que construya una vía, que mejore una vía o que mantenga una vía, es un gasto que usted no realiza, una inversión que realiza una empresa privada, y la empresa privada naturalmente aspira y firma un contrato porque va a recibir alguna contraprestación que es justamente el cobro de peaje. Ahora bien, no hay ninguna discusión sobre la legitimidad constitucional de los contratos y el deber de respetar los contratos. Ahora bien, el punto es que la libertad contractual tiene que estar en el marco de la Constitución. Entonces, el punto es, contrato sí, libertad contractual sí, respeto por la decisión de los contratantes absolutamente, pero dentro del marco de la Constitución. El punto el problema que se plantea es, aquí los demandados son, en este caso son el concesionario, ¿sí? Rutas de Lima, EMAPE, que es la empresa de Lima que realiza la administración de las vías, y la Municipalidad Metropolitana. Y la pretensión era que se ordene la demolición de las casetas de peaje. Fíjense, un poco, esta es la situación. Aquí el problema que se señalaba no era tanto el de la circulación transversal por la vía, como el de la circulación a través de ella por parte de los vecinos de Puente Piedra, ¿correcto? El punto es, los vecinos de un lado y del otro de la Panamericana lo que planteaban es cómo hago para llegar al otro lado. Y además, lo que sucede es que para llegar de un lado al otro tengo que pasar por el peaje y tengo que pagar peaje. ¿Se entiende? Era una situación particular y además, aquí lo que se discutía era si primero, contextualiza esto en el marco de un contrato que ha sido celebrado en condiciones sospechosas de delito. Y sospechosas de delito no lo dice el Tribunal Constitucional, no es una apreciación suya sobre que aquí podría haber delito. Es decir, hay procesos penales abiertos de investigación a un conjunto de funcionarios públicos y eventualmente algunos funcionarios de empresas privadas respecto de este contrato de concesión concretamente. Correcto, entonces no es una sospecha del que el Tribunal Constitucional introduce en la mesa sobre la eventual condición delictiva del contrato. Esto lo ha decidido el Ministerio Público, que es el que formalizó denuncia penal contra funcionarios y contra particulares también. Entonces, advierte esta circunstancia sobre el entorno en el que eventualmente podría haberse realizado el contrato y desarrolla la idea de que existe una suerte de principios constitucionales que garantizan la idoneidad de la lucha contra la corrupción y hace todo un análisis sobre el desarrollo de contratos en condiciones honestas y la posibilidad de recurrir a herramientas que brinda la Constitución para la represión de los actos de corrupción, ¿no? Aquí la finalidad de la medida se refiere a, la demanda plantea básicamente la posibilidad de circulación de los residentes de Puente Piedra entre los márgenes de la vía concesionada. Un poco ese es el problema central. No es tanto el monto o la naturaleza del contrato, sino la aplicación concreta, en principio, a los vecinos de Puente Piedra, porque esa es la discusión que estuvo planteada. Las sentencias judiciales básicamente centraron su argumento en torno a la existencia de vías alternativas. ¿Correcto? Ok.
existen otros caminos que estas personas demandantes podrían transitar y, por lo tanto, podrían circular por ahí y no por la vía concesionada. Entonces, este es un poco el escenario y ambas instancias recogen un poco la misma lógica, ¿no? Sobre la existencia de vías alternas. Ahora bien, el tribunal dice, bueno, está bien, efectivamente existe un derecho a la libertad de tránsito, en el caso existe también una vía concesionada, habrá que ver las condiciones, esto empieza planteando un poco este tema sobre las condiciones en que se celebró el contrato, pero dice, bueno, a ver, aquí existen vías alternativas, pero ¿son efectivamente vías alternativas? ¿Cuánto demora? Hay que dar una vuelta. Claro, es decir, para llegar de aquí a la vereda de enfrente puede hacer un viaje vía Japón, ¿verdad? Pero claro, esta no es una vía que pueda considerarse alternativa en realidad, ¿verdad? Es decir, finalmente, algún otro camino, sí, claro, seguramente habrá, ¿no? Pero claro, el punto es, no es cualquier camino una opción proporcionada como para decirle al vecino, no, bueno, tiene usted que dar una vuelta que tarda 55 minutos. El tribunal dice, y yo creo que tiene razón, un desvío de 55 minutos para cruzar una vía me parece que es una medida que claramente restringe el derecho del demandante. ¿Correcto? Un poco eso es lo que se discute en este caso. No es tanto la legitimidad del cobro de peaje, la legitimidad de los contratos de concesión, no está en duda la legitimidad. La de este contrato en concesión hay sospechas sobre su origen, espurio, ilegítimo, eventualmente actos de corrupción, correcto, y como decía antes, no es una apreciación por parte del tribunal sobre la naturaleza que tendrían los contratos a partir de las opiniones de alguien que podría tener interés, sino a partir de las decisiones del Ministerio Público, que en ejercicio de sus atribuciones formula denuncia y existen procesos penales en trámite respecto de estos casos. Entonces, hay que tomar en cuenta un poco estos aspectos. Y el tribunal lo que acaba diciendo es, aquí claramente existe una restricción y la medida que finalmente sería la que permita rodear el peaje, finalmente es una medida que no resulta adecuada, aunque en este caso, siguiendo la lógica que la doctora planteaba, que debería haberse aplicado el otro también, en este caso no aplica el test de proporcionalidad, porque aquí sí hay una medida y una evaluación sobre la naturaleza del tipo de desvío que habría que realizar para acceder a esa vía alterna o por las vías alternas a esto, ¿no? Entonces, por último, me gustaría señalar el tema de el Tribunal Constitucional aquí sostiene que se debe estimar la demanda, declara vulnerado que existe una afectación del derecho a la libertad de tránsito, ya que no existen vías idóneas, ¿correcto? Ok. No considera, y creo que lo hace razonablemente, que las vías que existen, el desvío que hay que realizar en las condiciones actuales resulte existir una vía idónea. Y ordena que el concesionario suspenda el cobro de peaje hasta que o bien existan vías alternas o bien se determine el origen ilícito del contrato. Ahí pone en juego este tema sobre la naturaleza y sobre el origen del contrato. Por último, aquí también el Tribunal Constitucional recurre a exhortaciones, ¿no? En este caso al Poder Judicial y al Ministerio Público para que concluyan los procesos penales a los que hacíamos referencia, ¿no? Y en el caso anterior se refería a la regulación sobre la ocupación de terrenos. Yo no creo que esto sea una forma de judicialización de la política. Creo que el tribunal advierte a la hora de resolver una controversia concreta que existe una situación que requiere la actuación por parte de algún órgano del Estado. ¿Puede el Tribunal Constitucional requerir a órganos la realización de sus funciones? Yo creo que sí. Piensen ustedes, les voy a dar un ejemplo. Un caso de la Corte Interamericana, Campo Algodonero contra México.
Se trataba de muertes de niñas no investigadas por nadie. Entonces, lo que la Corte Interamericana acaba diciendo es, México ha incurrido en responsabilidad internacional porque no sanciona ni investiga a los responsables de las muertes de las niñas. Y esa responsabilidad es justamente por haber omitido la realización de una política pública. ¿Se entiende? Entonces, creo que perfectamente un órgano jurisdiccional puede advertir que un órgano debe cumplir algún tipo de función inherente a su competencia para la satisfacción, para la efectividad de los derechos fundamentales. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, ya, claro, naturalmente no aprueba la ley, no dice qué tiene que contener la ley, lo que dice es, debería aprobar una ley que regule esta situación en la que yo advierto que existe un problema vinculada con este caso que permitiría optimizar los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, creo que este es un poco el contexto de las sentencias exhortativas. Suponen, y además no suponen una mera recomendación, porque claro, naturalmente, luego habrá, en fase de ejecución de la sentencia, habrá que controlar, y a eso se refiere el artículo 27 del Código Procesal Constitucional, el efectivo cumplimiento de lo resuelto por el tribunal, la ejecución de la sentencia, como dice el Código, en sus propios términos. Entonces, un poco este es el marco también que queríamos aportar sobre las sentencias exhortativas. Muchas gracias al doctor Omar Sar. Creo que es siempre bueno refrescar un poco el tema de las sentencias que emite el Tribunal Constitucional, ¿no? Porque en este caso, sí, pues, como que no se entendía cuál era la clara decisión que había tomado el Tribunal Constitucional y la opinión pública a través de los medios de comunicación señalaban que se estaba vulnerando el derecho de contratación entre las partes. Y aquí no había eso, lo que estaba en juego era simplemente la libertad de acceder corporalmente de un lado al otro por parte de vecinos de Puente Piedra, la libertad de tránsito. Eso era lo que estaba en juego y esa fue la decisión que tomó el Tribunal Constitucional en su momento. Para los comentarios y apreciaciones del caso, dejamos en uso de la palabra al doctor César del Carpio. Gracias por la palabra. Quiero ser muy corto en esta parte para no ampliarnos más o mucho. Como bien dice el doctor Sar, en este caso el tribunal hace un análisis en torno a la libertad que tienen los ciudadanos, muy claramente esquematizada, no de atravesar, ¿no es cierto?, el peaje, de circular de un lado, de norte a sur, digámosle, sino de un lado de la ciudad hacia el otro, a los vecinos que son divididos por la Panamericana. Ahí nace la cuestión. Yo vivo en el extremo izquierdo y si quiero circular hacia el extremo derecho tengo que circular por caminos amplios que tienen una larga duración y que incluso se cuestiona si es que son posibles de atravesar. Me parece idónea la participación del Tribunal Constitucional en esta sentencia, no cuestiona y no trae a colación cuestionamientos sobre el rol que debe tener el Estado. Cambiamos de nivel de gobierno, es el gobierno nacional el que ahora es el que se encarga de concesionar vías, de pronto regular y promover la participación de conectividad mediante vías públicas, mediante carreteras, pero desde una participación privada, a través de la promoción de la actividad privada. Me parece importante esa definición, no interferir, ¿no es cierto?, no contravenir lo que dispone la Constitución respecto a la participación que debe tener el Estado. La capacidad de invertir de los privados es importante, la seguridad jurídica que brinda el respeto de este tipo de contratos es relevante en nuestro sistema jurídico que nos vuelve un Estado sólido, un Estado confiable. Y solo quiero concluir diciendo que en este caso aparentemente no todos los caminos llevaban a Roma, había un círculo muy grande que dar. ¿Sí? Gracias. Sí, efectivamente, o sea, ese era el dato curioso y se vivió esta circunstancia in situ, ¿no? ¿Cómo se trasladaba el ciudadano de Puente Piedra a través de la ruta alterna que sí existía, pero te demoraba 55 minutos para llegar al otro lado del mismo distrito? Es decir, ¿eso era razonable? ¿Era razonable que en tu mismo distrito tengas que trasladarte por 55 minutos para llegar, no sé, a visitar a tu señora madre? Queríamos escuchar también las apreciaciones de la destacada profesora Franco García, a quien dejamos en el uso de la palabra. A mí este caso sobre cobro de peajes me parece de verdad bien interesante, ¿no? Porque
toca algunos aspectos que importa traer a colación, ¿no? Si bien es cierto, se ciñe en función a la vulneración al derecho a la libertad de tránsito, el tema es un tanto más complejo, ¿no? Puesto que incluso en este caso se determinó que en caso de conflicto entre las partes que son objeto del contrato de concesión, se iban a someter a un arbitraje, ¿no? Entonces, a mí lo que me pareció súper importante y relevante del Tribunal Constitucional es de que marcó, ahí señaló cuándo es competente la justicia constitucional y en qué casos es competente la vía arbitral, ¿no? Y señaló que en la vía arbitral solamente se pueden discutir materias de derecho disponible, ¿no? Pero si se trata de vulneración de derechos fundamentales, entonces la vía constitucional es la idónea a través de los procesos de garantía constitucional. Y me pareció muy interesante, puesto que es una forma de verdad de salvaguardar los derechos fundamentales de la persona. Y también me pareció bien importante que el Tribunal Constitucional señalara que se iba a pronunciar solamente respecto a la vulneración de la libertad de tránsito en función al principio de corrección funcional, ¿no? Porque señaló que iba a determinar si es que la implementación fáctica de esta vía vulnera o no el derecho, ¿no? Entonces, esto tengo que destacarlo, ¿por qué? Porque no solamente en estas, sino en otras sentencias, el Tribunal Constitucional utiliza los criterios de interpretación constitucional y los criterios de interpretación de derechos fundamentales, de tal manera que da cierta seguridad de que la interpretación se va a manejar sobre parámetros objetivos. Y esto me parece que hay que resaltarlo, ¿no? De otro lado, a mí me parece muy interesante, puesto que yo me ponía a pensar en la responsabilidad del Estado, ¿no? La responsabilidad, me refiero a nivel de vulneración de los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, yo decía, si es que el Tribunal Constitucional no se pronunciaba sobre la vulneración al derecho a la libertad de tránsito, claro, de repente este caso hasta hubiera podido llegar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Estado se iría declarado responsable internacional y tendría que pagar las indemnizaciones correspondientes, ¿no? Pero por otro lado, la defensa decía, no, esto corresponde a la vía del arbitraje, ¿no? Y esto hubiera generado también toda una problemática económica para el Estado. Entonces yo decía, ya, pero ¿cuál es la solución, no? Entonces, a mí se me ocurría, por ejemplo, ¿no?, que hubiese sido interesante, o sea, yo siempre pienso en proponer alternativas, ¿no? Hubiese sido interesante que el Tribunal Constitucional en la sentencia probablemente se hubiera podido pronunciar respecto, por ejemplo, al Plan Nacional de Acción este es el plan, se me dio el nombre, perdónenme. Es el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, ¿no? Entonces, hubiese sido súper interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque, y claro, ¿en torno a qué se hubiese podido pronunciar? En torno a el diseño de políticas para la prevención de delitos por parte de las empresas y también respecto al diseño de procedimientos de diligencia debida para asegurar el respeto de los derechos humanos, esto en concordancia a los estándares interamericanos de protección, incluso a los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, ¿no? Y hasta se me ocurría, de repente podría ser útil, no sé, la aplicación de los procedimientos a través del sistema de compliance, no sé, se me ocurría, ¿no? Pero sí me parece interesante este tema de que el tribunal, digamos, a través de estas sentencias exhortativas, se pronuncia de cierto modo sobre políticas públicas, pero no en el sentido de que el tribunal tiene que hacer política pública porque es algo que no le corresponde, ¿no? Y que sería arrogarse competencias que en definitiva no le corresponden. Pero sí, por ejemplo, a través del test deferente, el Tribunal Constitucional señala, oye, en este caso, ¿no?, hay un déficit de existencia, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una política. Entonces, lo que yo solicito o exhorto es, oye, determinado órgano, determinado poder, elabora una política, ¿no? O de repente hay un déficit de consideración, no sé, de ejecución, ¿no? Entonces, existe una política, pero de repente esta política no está tocando temas que sí serían importantes que se tuviesen que regular a fin de que se protejan derechos fundamentales. Entonces, yo diría que la labor parte de la labor importante del Tribunal Constitucional es, cuando existen algunas políticas, alinearlas. Y alinearlas no significa que el TC haga política, ¿no?, sino que señale, oye, tienes que hacer tal política, ¿no? O esta política de repente no se está ejecutando debido a tal circunstancia, regúlalo, ¿no? O de repente esta política hasta es contraria al derecho fundamental, modifícala, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí el TC tiene una labor muy importante
y creo que es hasta incluso necesaria precisamente para la salvaguarda de los derechos fundamentales. Muy bien, como ustedes han podido apreciar, hemos tenido en esta tarde-noche un análisis y una serie de apreciaciones muy destacadas por parte de nuestros tres expositores, a quien agradecemos infinitamente el haber brindado parte de su tiempo y poder encontrarnos en esta cita académica. En ese sentido también podemos invitar a todo el público que nos sigue a través de nuestras redes, al público presente, que visiten la página web del Tribunal Constitucional, visiten nuestras redes institucionales, visiten el Facebook del Centro de Estudios Constitucionales, ya que estas agendas constitucionales las estamos desarrollando a lo largo de todo el país. Estamos visitando diferentes ciudades, diferentes provincias, llevando el análisis de la jurisprudencia, el desarrollo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Ahí tienen ustedes el Facebook del SEC, síganos por favor. Asimismo, les invito a poder ingresar a www.tc.gov.pe para que ustedes puedan indagar un poco más acerca de las acciones y labores que desarrollamos como Tribunal Constitucional. En ese sentido, yo no me queda más que agradecer a nombre del Tribunal Constitucional y del Centro de Estudios Constitucionales, el que ustedes se hayan permitido brindarnos un poco de su tiempo para acompañarnos en esta cita académica. En ese sentido, reiteramos el agradecimiento y con ello la actividad académica ha concluido. Muy buenas noches.